Vamos a abrir en Génesis 22. Génesis 22 es uno de los grandes capítulos de la Biblia, en realidad todos son grandes, pero abarca, esto está incluido en la lección, de hecho, la próxima lección incluye el 22, el 23, el 24 y algo del 25. Finaliza la vida de Abraham, pero lo que nosotros podemos hacer, esto sería un análisis expositivo de lo que es Génesis 22, del 1 al 14, más el versículo 18. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Hermanos queridos, lo primero que notamos es que Dios tiene que ver con el asunto. De hecho, Dios dice que prueba. Y aquí hay algo muy importante. Por el mismo hecho de mencionar que es Dios quien comienza, porque Él da pie a esta acción, Él puede permitir una prueba. Pero en este caso es Dios quien la inicia, con el cual con seguridad ni siquiera es probable pensar otra cosa, que Él tiene en mente algo, y tiene algo muy grande en mente, pero Él necesita hacer una prueba. Y ahora la naturaleza de la prueba de Dios, porque prueba y tentación tienen mucho que ver, pero depende quién la haga, depende el origen, depende la voz que está detrás de cada una de estas cosas. Para ilustrar el tema, vamos a ir a lo que es Santiago 1:12, dice así, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Hermanos queridos, esto es importante. Usa la palabra tentación como relacionado con el pecado. También es una prueba, pero está diseñada por alguien que no susurra, sí, sale del corazón, pero hay una voz. Había algo en el corazón de Eva y de todos los seres humanos a partir de ese momento, que siempre estamos mirando, acercándonos a lo que no debemos, luego un día simplemente decidimos ir por ese camino que es el pecado, en cualquier situación de la vida. Pero detrás de eso ténganlo por seguro que hay una voz. Y es el enemigo de Dios que siempre está susurrando. Es una prueba para ver qué uno hace. Pero la Biblia le llama a la prueba tentación. Porque su destino es tu destrucción. Es que uno haga el mal. La diferencia de Dios es que Dios tiene buenos propósitos. Por eso dice, si alguno cree estar siendo probado, dice, bien, pero no diga que es de parte de Dios que está siendo tentado. O sea, la prueba cuyo objetivo sería causarnos un daño. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué pasa con la prueba de Dios? Cuando dice Dios llamó a Abraham y lo probó, ¿cuál era el objetivo? Exactamente lo contrario. Por eso, para ilustrarnos el pensamiento de Dios y cómo Dios actúa, acuérdense que decíamos que era una voz en el corazón del otro lado que nos llevaba a hacer el mal, a querer y a hacer el mal. Ahora encontramos, por ejemplo, en Filipenses 2:13, abrimos, dice así, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En todo Génesis hasta ahora venimos viendo lo que es el libre albedrío. De hecho, es muy importante en toda la Biblia el libre albedrío. Dios no obliga a hacer el bien, ni permite que el diablo, que es el enemigo de Dios, obligue a alguien a hacer el mal. Continuamos decidiendo nosotros. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que Dios dice que Él produce en nosotros el querer como el hacer. El hacer es fácil, Dios me da fuerza. Pero ¿qué hay con el querer? No contradice las Escrituras, sino hay una porción, de hecho yo la voy a leer, está en la Escuela Sabática, es una de las Biblias que la Escuela Sabática promociona, que es PDT, es la abreviación así como Reina Valera es RBE. Dice, Palabra de Dios para todos. Es una traducción muy linda de la Biblia. Y miren lo que dice acá. Dice en Filipenses 2:13, Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada. Es lo mismo que decir, Él despierta en ustedes el querer. No decide por ustedes, sino que Dios es la voz que sugiere, que está atrás tuyo, te está dando la idea, te está poniendo a hacer el bien de la mejor manera posible, pero no te puede obligar a elegirlo. De esa manera sigue siendo tu elección. Sin embargo, es de esa manera que Él fomenta el querer. Por eso la traducción
PDT dice claramente, dice, que Él nos ayuda a hacer lo que a Él le agrada. Entonces, esa es la implicación. Entonces, ¿qué pasa? Dice, probó Dios a Abraham. Dios quería que Abraham hiciera algo bueno. ¿Podemos fallar? Podemos fallar. ¿El joven rico fue sometido a una prueba por Jesús? Sí. Falló, se dio la vuelta y se fue. Está bien, eso puede pasar. Pero también tenemos dos pruebas positivas. Si damos positivo y hacemos conforme a Dios quiere, por ejemplo, Job, lo que es Noé, cualquier prueba que usted quiera en la Biblia, Abraham, ahora que vamos a leer esto del sacrificio. Si hacemos conforme al corazón de Dios y seguimos la senda que Él quería que siguiéramos y le damos gloria a Dios con la acción que hacemos, entonces en ese caso nuestro resultado fue positivo. Pero si Dios quería probarte y su objetivo es hacerte el bien, y si fallas, ¿qué pasa? También, si viene de Dios, es positivo, porque a menos que hagas como el joven rico, que contra tu propia alma te vayas, porque Dios no te puede obligar a quedarte, si le fallas, no hacemos así que nos arrodillamos y decimos perdónanos porque te fallamos. ¿Qué hace ver en nosotros? Que no somos tan perfectos. No nos quería hacer daño, nos quería mostrar que no estamos tan cerca, no estamos tan limpios y no estamos tan libres de defectos como pensamos. Entonces, aunque fallamos, Dios consigue con la prueba muchas cosas buenas. O sea, de hecho, aprendemos a ver lo que nos sobra. O sea, todos los defectos, toda la escoria, y Dios tratando de sacar el oro. De paso, aquí está el tema del héroe. Cuando Dios prueba, hay gente que dice, ojalá, ustedes me han escuchado muchas veces, por favor, ojalá que Dios me lleve y yo no quiero soportar la última persecución. No estoy para eso de andar corriendo, que la policía me siga con el GPS, me rastree el celular, y ustedes saben todas las cosas que nos van a hacer, que los tiren los perros por afuera, por atrás, 1000 cosas que podamos imaginar. ¿Alguno quisiera que nos pase eso? Pues nadie se levanta diciendo yo quisiera que me persigan, por supuesto. Pero ¿por qué pasaban los del circo? O sea, cuando los metían al circo romano, los atrapaban, los sacaban de sus casas. Y venían los leones, yo lo conté alguna vez y sigo siendo impresionado. Dice que ellos se vestían con sus mejores ropas. Y ellos, algunos, caminaban hacia los leones. No es como las películas, así gritando, arañando, así como dicen las películas que no saben lo que es la fe. Y como que estuvieran aterrorizados de ser comidos. Dice que algunos se vestían con sus mejores ropas y caminaban hacia los leones con dignidad. ¿Por qué? Porque estaban dando gloria a Dios. Dios está sometiendo, permitiendo que algo pase, y el resultado no tiene que ser bueno. Por ejemplo, Daniel iba a amar a Dios si lo comían los leones o no. Los amigos de Daniel iban a amar a Dios, por eso le dicen, nosotros no vamos a inclinarte al rey, Dios sabrá, y si no, o sea, dan la opción de que podrían ser quemados. Si eran quemados, morían como mártires y Dios sabría por qué. Quedaría como una lección para nosotros. Pero el tema es que ese héroe, ese Abraham tan lindo, al final que tenía que salir, pues al final todos lo tenemos adentro. Pero ¿cómo sale? Con esas pruebas que diseña Dios para exponerte a un máximo peligro, a una máxima decisión, para exigir lo último de tu fuerza. ¿Con qué motivo? Que vos estás a esta altura y te eleves. Pero para eso uno tiene que aligerarse de todas esas miserias que tenemos. Tenemos que aprender a un poquito más a confiar en Dios, a acercarnos más, a tener. Él ya tenía, por eso dice el versículo, heme aquí, una sola palabra, Abraham, y el otro dice, heme aquí estoy, dicen las nuevas versiones. Muy sencillo el diálogo, íntima comunión y confianza. Pero Dios quería más, Él podía más, y Dios probó ante el universo que Él podía más. Por lo tanto, cuando te somete a una prueba, puede que Dios quiera limpiar escorias y quiera sacar el héroe, ese hombre común que pasa frente a una casa con fuego y se mete y saca al niño. Nadie se levanta pensando que va a hacer eso. Es algo que se impele, algo que sale, que estaba ahí dormido. En nosotros tenemos un estudioso, un predicador, tenemos un buen cristiano, así como estamos todos bajitos, medio caídos, tenemos eso adentro. Y Dios tiene fe y Él va a trabajar para sacarlo, pondrá una prueba tras prueba tras prueba, y tras cada prueba que tú pases, ¿qué va a pasar? Tu fe, tu confianza, vos vas a parecer el mismo, pero vas creciendo. Sigamos entonces con el versículo 2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
Para empezar, el tema del único hijo, en realidad Dios no miente y Dios sabe el futuro. Dios sabía que Él tenía otro hijo y sabía en el futuro de Él, porque Él lo sabe todo, es omnisciente y omnisapiente, las propiedades de Dios. Él sabía que con Cetura Él iba a tener 6 hijos más, 8. Sin embargo, decía tu único, porque era el hijo de la promesa, era el hijo entre ellos dos, que había surgido entre Dios y Abraham, el hijo prometido. Un hijo con una misión, no era un hijo común como cualquier hijo, era un hijo que continuaba. Abraham iba a morir y el propósito de Abraham continuaba con el hijo, era la línea de la simiente que tenía que alguna vez culminar con el Mesías y luego con el Mesías se iba a multiplicar e iba a llegar hasta nosotros que estamos acá sentados. Era una línea en los planes de Dios y ese punto ahí se llamaba Isaac. Toma esa línea. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una cuerda y la cortamos? Ya no, en realidad creo que ya no sirve. La idea era que estuviera junta, ¿no? Tejida hasta el fondo. Esa es la idea de una cuerda. Si alguien la corta, pues obviamente. Entonces te dice, ese punto que continúa toda esa línea, toda esa promesa, todos esos capítulos que pasamos en los holocaustos, en el desierto, en las revelaciones, en las conversaciones, ese hijo quiero que lo haga su holocausto. De paso, ahora que focalizamos, Dios, Abraham amaba a todos, solo que ese era el hijo de la promesa. Entonces él dice, holocausto. Otras versiones traducen correctamente ofrenda quemada. Significa que de lo que él ponía sobre el altar no iba a quedar mucho. No era que iba a traer un cadáver e iban a hacer un entierro. Literalmente no quedaba básicamente nada. Entonces, y luego dice el monte Moría. Impresionante esto. No podría haber elegido. Hoy está el domo, un domo para el Islam, un templo sagrado, como dicen, el domo de la roca, justo ahí donde antes estaba el templo de Jerusalén. Y acá hay un tema muy importante. Moría significa conocido de Dios, visión, Dios ve, Dios proveerá. En la Biblia en realidad se inclina por el tema de que dice, por ejemplo, yo lo leo nada más, dice, se dice del monte que en el monte de Jehová será provisto. O sea que iba a haber como una provisión de Dios allí, como que iba a ser ese monte fuente de algo, pero él no lo sabía, no existía el monte hasta ese momento, pero iba a tener historia, inmensa historia, simbolizando algo todavía, aparte de la historia que ya sería mucho, porque Crónicas 3.1, Salomón dice que sobre el monte Moría construyó el templo, que ahora solamente queda el muro de los lamentos. Increíble. ¿Qué quiere decir esto? Que el monte, y vamos a leer algo, muy impresionante el tema de Moría, dice que ese monte simboliza que Dios iba a proveer. Dios va a proveer enseñanza, conocimiento, muchas cosas, pero primero quería el símbolo. Vamos a leer, por ejemplo, en Isaías 14:13 rápidamente. Hablando del enemigo, dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. ¿Y qué dice? Y en el monte del testimonio me sentaré, donde está sentado Dios. En el monte, cuando dice del testimonio, se refiere a la ley de Dios. Es básicamente como vieron que la Biblia es el arca que estaba en el templo, le llamaban como el arca del testimonio, porque llevaba las tablas. Es la misma palabra que se usa en Apocalipsis 11:9, cuando dice, y vi una puerta abierta, hablando cuando ve el lugar santísimo, ¿y qué dice? Y estaba allí el arca del testimonio, el arca que tiene las tablas originales de la ley de Dios. ¿Cómo no podríamos pensar y decir allá donde yo te voy a mostrar, tú no sabes, en Moría es un símbolo de ese monte, van a surgir muchas cosas, es un símbolo de aquel monte donde está sentado Dios. Esto de acá es como una figura, lo de aquello es el original. Hebreos 8:2, ¿qué dice del templo? Hablando de Jesús. Jesús es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El original, allá en el cielo, sobre el monte de Dios, donde está sentado su trono, está un templo construido por las mismas manos de Dios. Eso es importante. En ese monte que estaban por hacer la prueba a Dios, en ese monte se iba a radicar el templo de Dios. Por eso,
cuando nombran ese monte y lo renombran y dicen Jehová Jireh, usan las 4 letras del tetragramatón. Nosotros pronunciamos Jehová o Yahvé, que son las 4 consonantes con las vocales no escritas. Significa el Dios cercano, el existente por sí mismo, poderoso, pero cercano. Ese, dice, él, aparte de él, pone su nombre Jireh, que significa proveerá. Y vamos a ver, por el mismo propósito, nosotros siempre nos concentramos en las piedras de Isaac. El mismo lugar, todo completo, simbolizando el monte de Dios, el futuro santuario que se iba a erigir allí, figura del original. Y en vez de ese corderito y ese carnerito que vamos a ver, el Mesías mismo iba a andar por ese monte, enseñando. Qué majestuosa figura, no hay manera de explicarlo, no hay manera sinceramente. Vamos a seguir, Génesis 22:2, seguimos, y bueno, dice así, y Abraham se levantó muy de mañana, enarbaldó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Ya ahí no tomó, ¿qué no tomó? ¿Qué faltaba ahí? Leña, hijos, siervos, Abraham, faltaba cordero, carnero o cualquier cosita que quisieran ofrecer. No había, ¿no es cierto? Ya empezamos ya con alguna idea, pero él, silencio. ¿Quién es el único que sabía? Abraham. ¿Y qué pasó con él? Guardaba silencio. Observen esta prueba. Al tercer día alzó sus ojos, en el versículo 4, Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Dice claramente alzar. Cuando está ante la tumba de Lázaro, dice de Jesús, alcé mis ojos ¿a dónde? Al cielo. El Salmo 121 que dice, alzaré mis ojos a los montes. Era una manera de, también la Biblia relata, que está relacionado con la oración. O vivir en espíritu de oración. Esa oración que está ahí, siempre latente. No es esa oración religiosa de 2 veces al día, o quizás con suerte, una vez. Estoy hablando del que vive en oración, de que está así como caminando y Dios dice Abraham y el que dice, ahí rápido, heme aquí, estoy disponible. ¿Qué era? Mande, Señor. O sea, ese tipo de comunión, sin tanto diálogo, una disposición inmediata. Entonces, ese espíritu de comunicación, de oración, obviamente él estaba en ese espíritu. Cuando levanta sus ojos y ve la señal del monte, porque Dios le había dicho que era la región montañosa de Moría, pero uno de ellos iba a elegir Dios. Entonces Dios le muestra allí cuál era. Sin embargo, el único que sabe quién es hasta ahora todo, Abraham. Y eso no. La carga de los hombros, ¿cómo va hasta ahora? Él hasta ahora no compartió nada, pero Dios lo estaba probando. Dice así, y dice aparte al tercer día. ¿Qué significa? El día de la visión, esa noche. Primer día, la noche de ese día. El segundo día, la noche de ese día. ¿Cuántas noches son? 3 noches. 3 días. ¿Cómo estaba ese padre luchando? Primero obedeciendo a Dios. No había duda, no es como, vuelvo a repetir, como las películas que lo hacen así, todo tenso, como preguntando. No, él estaba obedeciendo, confiaba en Dios, por eso dice antes, creyó Abraham a Dios, lo conoció a él, lo percibe en forma completa. Confía como un niño. No hay lógica cuando un niño agarra desde, no sé, desde cualquier punto. ¿Y qué hace el niño? ¿Cómo hace? Como las arañitas, ¿se tira o no? ¿Qué espera el niño? Que uno lo agarre. ¿Hay alguna lógica? Uno se tiraría, ahí yo me tiro, agárrenme. Seguro que harían así, como en las películas, para el piso. Gracias, hermano. Ni moverse. ¿Pero por qué el niño hace así? Nadie se tira contra el piso para ver si, nadie se tira contra el piso para lastimarse. Pero el niño, ¿qué hace? Ahí se manda. Eso se llama confianza. Por eso el Señor decía que teníamos que ser como niños. Entonces, nosotros tenemos esto, y Él decía, nosotros podemos hacer lo mismo. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Él percibió a Dios en todo aspecto. Ese Abraham era el que venía orando todo el tiempo. Era el que en oración levantó también sus ojos y vio la señal. Pero no estaba dudando. Él fue el primero en poner las cosas y no había dudas y marchaba. Pero no decía nada. Él buscaba quizás alguna iluminación, quizás alguna señal que obviamente Dios le dijera, no, hasta acá no. Pero cuando él vio el monte señalado, él dijo, Dios quiere que siga. Y siguió. Entonces no hay dudas en Abraham. No le pongamos algo que él no tiene. Bueno,
Dice así. Entonces, 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí, con el asno y yo, el muchacho, iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. También se lo dibuja a Isaac como un pequeño niño. Hay un pequeñito niñito que lo ponen así los dibujos. ¿Era un niño? No. Entonces, ¿cómo podemos saber en qué etapa estaba? ¿De niño? No estaba. ¿Por qué? Porque no llevaba un fósforo. ¿Qué llevaba para el cordero? Leña, dice. No llevaba una bolsita de carbón, con mucha suerte. Llevaba leña. ¿Cuánto pesa un cordero, un carnero? En realidad, el cordero, y depende, puede llegar a pesar hasta cerca de 50 kilos, cuando es el máximo tamaño, por supuesto, con todo, con todo. El viscerado es otra cosa. Y el carnero que vamos a ver acá, entre 75 y 149 completito, o sea, mucho más grande. ¿Por qué leña habrá llevado? Aún cuando él haya complementado con algunas cositas que encontró alrededor como para darle más volumen al fuego, pero esa leña que él llevó para asegurarse que ese fuego, pase lo que pase, se hiciera. ¿Habrá sido poca o mucha? No habrá sido 1 kilo ni 2. Entonces, si un padre hace así a su chiquito pequeño y le pone la bolsa de leña al chiquito, ¿hace un padre eso? No puede ser un niño. No hay manera que fuera un niño. Entonces, cuando dice muchacho, ya estaba en la edad viril. Se puede deducir en el texto que él no era un niño. El 7 dice así: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? En realidad, él lo venía pensando hace 3 días, Isaac, pero recién se lo pregunta. Pero acá hay un tema para los hijos. ¿Cómo dice acá? Padre mío. ¿Y él qué le dice? Heme aquí, hijo mío. En las costumbres orientales, y debería ser la costumbre de todo hogar, el hijo no le decía, papá, salí, no molestes, como dicen ahora. Y en la versión más suave estoy contando. Ustedes saben qué más le dicen los hijos a los padres. ¿Cómo decía acá? Padre mío. Era una forma de decir, permiso para hablar, padre. Sí, hijo mío, habla. Eso significaba en las costumbres orientales. Esa es la manera de dirigirse a los padres. No así, no me moleste, estoy en mi pieza, le cerrás, estoy con internet. Y el padre se queda así, tocando. ¿Podés bajar? O si no, hablando mientras el otro está con los auriculares así. Re cristiano. Y sí, ¿qué decís? Yo he visto con mis ojos. Y se vuelve a tapar. ¿Qué me decías? No se puede hablar así a un padre. Entonces, una enseñanza con respeto es la forma en que hay que manejarse. Y de paso, el 8. Entonces respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. De hecho, otras versiones dicen, Dios se proveerá. Fíjense en la forma de construirlo. Yo sé que algunos son docentes. De hecho, otras versiones dicen, Dios se proveerá a sí mismo, o Dios se proveerá de sí mismo, o Dios se proveerá de su parte. Hay montones de traducciones. Quiere decir que Dios iba a tener que ver con la solución del problema. Eso era la fe de Abraham. Pero también Abraham era profeta. No se olviden que en Génesis, cuando está con Abimelech, Dios le dice, él es profeta. Él habla de parte de Dios. Entonces, con todos sus deseos, él no se da cuenta que pone una gran enseñanza en la Biblia cuando dice, Dios se proveerá en esa fe, y esa fe iba a ser así. Dios lo inspiró de alguna manera. No para mentir, esto simplemente es un deseo que Dios luegamente respalda. Luego dice así, el 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Ahora vamos a ir, aquí es importante. Ya habíamos deducido qué cosa, que era un niño, sabemos que no. ¿Cuánto había sufrido Abraham? 3 días y 3 noches luchando, orando, sintiendo el peso de la carga. Dice que él era anciano. Ahora acá hay un término. El término anciano significa que él había alcanzado cierta edad. Él todavía iba a tener, desde esa época, casi 6 décadas de vida. No se estaba muriendo. Iba a tener una esposa nueva, mucho más joven que él, e iba a tener 6 hijos más. No se estaba muriendo. Sí, obviamente puede haber estado un poquito, quizás no en la plenitud de sus fuerzas. ¿Sí? Está bien, eso sí. Pero no estaba muriéndose Abraham. Entonces el tema acá es importante, ¿por qué?
Porque aparte de que él estaba igual, cansado y debilitado por todas las luchas y todas las noches y toda esta obediencia y toda esta prueba, él no, ¿quién cargaba la leña? ¿Él o el hijo? No, el hijo. ¿Por qué? Porque evidentemente Isaac estaba en mayor potencia. Obviamente, estoy dando la comparación, pero también para ilustrar que sin embargo Isaac estaba, por eso cargaba él, y aparte estaba en su plenitud de su juventud. Un joven fresco, era rival para un señor mayor, digamos, aún con su cierta vitalidad, pero no era rival. Si alguien dice, te voy a matar, ven y ponete, te clavo el cuchillo, ¿qué hace uno? Yo ya no estaría hablando, estaríamos allá. Bueno, entonces era rival. ¿Qué muestra esto? Esto muestra, ni más ni menos, en el monte de Moriah, figura del monte de Dios, donde estaban las tablas, el arca y la ley, el templo de Dios allá en el cielo, todas estas figuras. ¿Quién tenía que estar en el centro de este templo, sobre ese altar? El Mesías. ¿Y el papel del Hijo cuál era? Vamos a leer Isaías 53:7 rápidamente. Dice así, Isaías 53:7. Es importantísimo. Eso de paso, esto habla mucho de ovejas. No hay manera de decir que esto no es justo la explicación de ese versículo que estamos leyendo ahora. Porque dice, el 6 dice así, todos nosotros, la simiente, Isaac, Abraham, nosotros, salud, todos incluidos, estamos en esta frase. ¿Qué dice? Todos nosotros. No, pero primero ¿qué dice? Todos nosotros. Abraham, Isaac, Noé, todos los héroes de la fe, todos los que estamos acá escuchando. Todos nosotros, ¿qué pasa? Nos apartamos de Dios como, ¿qué dice? Como oveja, igual que estaba atado Isaac, como listo para el sacrificio. Ese destino de morir nos corresponde a todos nosotros. Pero ¿qué dice? Aquí está la misma escena, pero Dios la pone de otra manera. Y dice así, cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó. ¿Se acuerdan que el monte se era por Jehová Jireh? ¿Se acuerdan? Jehová proveerá. Dice que este mismo Jehová cargó en él, en el cordero ese, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, ¿qué dice? No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, o sea, al sacrificio. Como, ¿qué dice? Oveja delante de sus trasquiladores, ¿qué dice? Enmudeció y no abrió su boca. Es importante que sepamos que Dios, como si fuera Abraham el que lo personificaba, estaba mostrando a las generaciones que estaba sufriendo, callado, en silencio. ¿Cuánto tiempo guardó este secreto Dios? ¿Qué dice el Cordero preparado por Dios desde antes de la fundación del mundo? Entonces, ¿quién sabía? Solamente el corazón de Dios. Sabía todo el sufrimiento que tenía que afrontar. Y estuvo callado delante de los ángeles, se levantó el pecado y ella tenía la respuesta de una eternidad antes, pero en silencio. Ese padre es Abraham y ese hijo es el Mesías. Dios quería un sacrificio, pero Isaías 53:7 dice que de todas las ovejas que se descarriaron, todo el mundo y todas las edades, ¿cuál quería él sobre el monte, sobre la montaña para sacrificarse? Uno. ¿Quién era? El Mesías. ¿Y qué había que hacer con él? Cargar en él el pecado de todos nosotros. Esa es la explicación que Dios da. Por eso, él no se resiste. Él era joven, era fuerte, pero considera un honor Isaac dar la vida por Dios. Y obviamente comparte quizás el momento triste con el Padre. Pero personifica sin quererlo al Señor Jesús, que es muy poderoso. De hecho, cuando él lo estaban apresando, ¿se acuerdan que Pedro corta una oreja, comienza como a querer defenderlo a Dios? ¿Y qué dice? Guarda tu espada. ¿Qué dice? Guarda tu espada. ¿Por qué? No sabes, dice, que si yo pidiera a mi Padre, Él me daría 12 legiones, que en esa época eran de 1000 a 7000. Pongamos el número mínimo de una legión, 1000. ¿Cuánto significa? 12.000 ángeles. A su orden hubieran descendido acá a la tierra y no hubieran dejado nada, ni las piedras quemadas hubieran quedado, defendiendo a Jesús, porque lo amaban. Si Él hubiera ordenado, Padre, ayúdame, en un segundo se hubiera poblado ahí todo eso, no hubiera quedado ni las piedras de Jerusalén. Entonces, ¿por qué Él no se resistió? ¿Por qué se dejó atar y se dejó matar el Señor?
por amor. ¿Quién amó? ¿Qué dice? De tal manera que dice, amó Dios al Padre. ¿Quién amó? Dios. Abraham, y la personificaba a Dios. El Hijo, Isaac, personificaba a Jesús. Dice que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces había amor acá. Hay enseñanza sobre esta pila de piedras, que luego iba a ser sobre este monte, que iba a ser luego un templo, y que nos iba a llevar la mente hacia un templo más grande, hacia un ministerio más grande. ¿Hay enseñanza acá? Pues claro, hay muchísimo, se podrían hacer muchísimos sermones. De hecho, de esto solamente estamos haciendo un pequeño resumen. Seguimos. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. De hecho, esto era así, no es tan como las figuras, por eso tratamos de sacar los mitos conforme a la Escritura. ¿Cómo son las figuras de toda esta escena que pinta la gente? ¿Cómo agarra un cuchillo? ¿Cómo es? ¿Lo vieron, no? ¿Un cuchillo para cómo es? Como si fuera una punta, ¿para qué? ¿Qué harías? No es lo que la Biblia dice. Cuando ustedes ven los reales figuras que representaban los sacrificios, en otras figuras, se ponía el corderito y en la garganta se le pasaba para cortarle todas las arterias para que se desangrara. Esa era la forma de matarlo, luego se lo quemaba, porque era una ofrenda quemada de la cual no quedaba demasiado. Eso es lo que iba a hacer, no es que le iba a picar así como, o sea, una forma de decir, no era ese tipo de escena así donde el cuchillo es para clavar, era literalmente agarrarlo, era muy cruel, no se puede ni siquiera imaginar lo que habrá pasado. Entonces, ¿cómo ha sido Dios que cuando alguien se levantó para matar a su hijo, para torturarlo de esa manera, a quienes todos adoraban, y él tuvo que quedarse quieto? ¿Quién se quedó quieto? Dios. ¿Y quién más? Los ángeles. ¿Cómo le amaban los ángeles? Como lo máximo. Y tuvieron que quedarse por orden de Dios, quietecitos, mirando cómo él moría durante horas ahí, al sol, en agonía. Tuvieron que quedarse quietos. ¿Por qué? Por amor, porque era él o éramos nosotros. ¿Qué prefirió Dios? Que fueran ellos los que sufrieran y no nosotros. Ese es un monte donde hay enseñanza y el amor es una de las enseñanzas. Vamos a seguir. Dice así: entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. De vuelta. Dios le manda y automáticamente él está disponible. De hecho, vamos a ver el siguiente cuando dice: y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Ya sabemos lo que significa extender. Ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Algunos comentadores se burlan. Ningún lugar dice que Dios detiene la mano. Claro que sí, acabo de leerlo. Dice que una voz, porque el otro había dicho que había levantado, ¿cómo? Había agarrado su mano con el cuchillo. ¿Para qué acción hacer? Para negociar, ¿ok? Estaba en un movimiento. Entonces es un movimiento. ¿Y qué pasa el ángel? ¿Qué dice? No lo hagas, detente. Entonces, ¿se detiene o no se detiene esa mano de moverse? Primera enseñanza es que es la sustitución. El Mesías, de todo el linaje de las ovejas, ¿se acuerdan? Ovejas, linajes. Él era una de las ovejas, pero era la oveja que Dios quería que muriera, no cualquier oveja. Todas las demás ovejas que pasaron se descarriaron. Entonces, ¿qué pasa? La enseñanza es que Dios preparó y guardó la simiente desde el principio de los tiempos. ¿Se acuerda? Génesis 3:15. Y dice, y habrá enemistad entre la simiente y la tuya. Es lo mismo que Apocalipsis 12. Apocalipsis 12 dice la mujer blanca. Y habla, ¿cuándo comienza? ¿En la época cristiana o en Adán y Eva la historia? La historia comienza en la mujer blanca, en Adán y Eva. Ahí comienza el linaje. Luego dice que a la mitad de la historia está con el tema del hijo, que nace el hijo y después continúa la historia. Toda la simiente de Dios, todo el remanente de Dios en la historia, todas ovejas. Pero todas las ovejas son salvas, ¿por qué? Porque algunas veces se descarriaron. De toda esa simiente había uno que nunca se descarrió, que nunca pecó. A ese quería Dios sobre ese altar. Esas son enseñanzas. La sustitución es la principal enseñanza allí. En realidad esto está hablando de sustitución, de decir Dios te ama y no quiere que tú mueras. Alguien muere,
no mueres tú. Ahí hay amor, hay sustitución. Sigue habiendo castigo, pero no sobre uno. ¿Y qué más dice? Dice así, que yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste. A Dios le gusta, Dios vive en tiempo real. Dios sabe el futuro. Sin embargo, dice que Dios ¿qué más? Que dice que Dios se enoja, se entristece. ¿Cuántas cosas dicen de Dios? Que Dios escucha, que Dios está atento. No hablan de un compromiso, todo dice que Dios se acerca para ver. ¿Qué habla en cuanto al tiempo? ¿Dios le pasa el tiempo o vive con nosotros en tiempo real? Vive en tiempo real. Sin embargo, la gente dice, Dios es eterno, dicen los comentaristas también a veces, porque dicen, no le pongas tiempo a Dios porque Dios es eterno. ¿Qué tiene que ver? Dios creó el tiempo y Él, a pesar de que Él sabe el futuro y el pasado, no deja de vivir con sus emociones comprometido completamente. Cuando se acerca a vos y trata de hojear, por ejemplo, la Biblia contigo, cuando estás orando y el Señor te ilumina para que tengas paz y alegría en el corazón, cuando pides perdón y Dios te acerca al perdón, uno lo siente. Dios está viviendo en ese momento. Dice que hay alegría, ¿cómo dice? En el cielo. Y Dios está ahí diciendo, yo ya lo sabía. Así dice Dios. ¿Será así que dice, están todos festejando, se salvó? Y él diciendo, sí, yo ya lo sabía. ¿Dice así? No, Él vive en tiempo real con nosotros. Y también dicen del espacio. Del espacio. Dios está en todo, no le pongas lugar. Dice, en un mundo llamado cielo, Dios tiene su trono. ¿Qué dice Apocalipsis 22? Que acá en esta tierra Dios va a establecer su nueva sede administrativa, su nuevo lugar, su nuevo cielo, donde va a sentarse para siempre, va a ser en esta tierra, justamente en esta zona, en estos montes. Mire hasta dónde llega la enseñanza. Es muy profunda y evidentemente excede todo el tiempo que disponemos. Luego seguimos así, que dice... Bueno, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Por qué lo hizo? Es muy sencillo. Él que había dicho en inspiración y en fe, Dios proveerá. Cuando lo vio, ¿qué se dio cuenta? Que era Dios. Lógico que había provisto. Él no dudó a ver qué haré con el carnero. Él fue y lo tomó. Él sabía que Dios iba a hacer algo, pero no sabía cómo ni por qué. De hecho, él pensaba, como dice Hebreos 11, 19, dice que él pensaba que a Isaac Dios se lo podría dar incluso mediante la resurrección. Lo dice justamente el apóstol Pablo en Hebreos 11, 19. En todo caso, si había que matarlo, Dios capaz que se lo devolvía. O sea, él tenía esa fe que tenía Job. Job decía, aunque él me matara, hablando de Dios, porque estaba en desgracia, todo así rascándose con un palo, y no le había quedado nada. Totalmente desnudo, ahí en medio de la tierra, en llagas puras, vivas y dolorosas, rascándose, él decía, aunque él me mate, yo en él esperaré. Ese tipo de fe. Entonces eso es lo que pasa con Abraham. Dios sabrá. Y cuando vio el cordero, vio que Dios resolvió el problema. Es sustitución. Dios quiere que muera alguien, el Mesías, y no nosotros. Seguimos para concluir con este tema, dice así, y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, por tanto en el monte de Jehová será provisto. Impresionante, resumiendo todo lo que dijimos. Esa área era un área de enseñanza. Dios estaba en ese acto bendiciendo ese lugar, que iba a ser el lugar físico donde iba a estar el templo, en un lugar físico como este, donde el mismo Mesías iba a llenar de gloria ese lugar. Iba a hablar las palabras que Él mandó a hablar, iba a transmitir el amor que Él quería que transmitiera, iba a mirar como Él quería, iba a ofrecer perdón como Dios quería hablar, pero por eso mandó a su Hijo. Iba a tener tolerancia con todos, a nadie iba a echar fuera. Ese mismo Jesús que anduvo enseñando, por eso realmente a mí me agrada mucho enseñar, porque es una de las cosas que Dios nos ha mandado. Muchos dicen, vamos, prediquemos, pero es que hay que leer la Gran Comisión. La Gran Comisión, cuando Dios envía a todo el mundo a sus hijos, ¿qué dice? Vayan y enséñenles. ¿Qué palabra usa? Enseñen en las cosas que os he mandado. También dice predicar, en todo el contexto. Pero ¿qué dice? ¿Qué palabra dice? Enseñar. El Señor se sentaba y enseñaba. Era la única manera que nosotros entendamos. Tenemos que tener fundamentos de nuestra fe y organizadito en nuestra cabeza para poder saber ubicar cada elemento de nuestra fe. Entonces llegamos
a la conclusión cuando dice el 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Este versículo lo vamos a leer, el 12. Yo conozco que temes a Dios. ¿Qué le dice Dios a él? Yo sé que tu fe, esa cosa que tenés adentro, dice yo, la fe, la mayoría del mundo cristiano piensa que la fe es algo interno, es como una especie de emoción. Yo tengo fe, estoy ardiendo de fe. Pero la fe es algo práctico también. Entonces se transmite a través de la obediencia. La parábola de la vid, ¿qué dice? Que nosotros estemos unidos ¿a quién? A Jesús. Vosotros, yo soy, ¿qué dice? La vid y ustedes son los pámpanos. Separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. Entonces, ¿quién es la fuente? El Mesías. Acá dice bien claro que si hay una acción es porque Dios está haciendo. Pero acá es donde se confunde el mundo, porque no saben que la obediencia va ligada, es un concepto relacionado con la fe. La fe no es solo pensar que la justicia de Dios, a todos les gusta el perdón, que la justicia de Dios me va para mi nombre, me borran todo y entonces soy salvo. Eso me gustó. ¿Ese es el concepto? No, porque la misma justicia, eso se llama justificación en el cielo. Esa misma justicia desciende hacia nosotros, por eso Dios dice, produce en nosotros el querer y el hacer, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa justicia como fuerza viene hacia nosotros y nos produce la capacidad de obrar, nos da la fuerza para obrar el bien. Esa justicia es la justicia que tiene que ver con la obediencia. Cuando estamos conectados, dice, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Y qué más dice? Llevaréis mucho fruto. La obediencia está ligada a los sentimientos, a esa fe también, que cree que Dios lo perdona y la justicia de Dios está allá arriba, como dice, intercediendo en el santuario, delante de Dios con su sangre. Esa justicia es para mí. Sí, está siendo perdonado. Pero si estás unido a Dios, ¿qué se produce? Mucho fruto. Por eso Santiago habla de las obras y dice que la fe sin obras, ¿qué dice? Está muerta. Entonces, esto resuelve el problema. Nosotros podemos decir, vos podés tener todo, nosotros no tenemos que evaluar, pero es una forma de decir que podemos saber en nuestra vida primeramente o podemos observar en los demás. Pero no es que andemos observando para criticar, sino podemos saber. Yo soy re espiritual, re contra espiritual, dicen los hermanos. Yo he escuchado a través de mi vida personas que eran puro fuego, parecía que estaban emanando luz. Nunca leían la Biblia, no sabían 2 versículos juntos, casi no oraban, pero dice, Dios me guía. ¿Cómo es eso? La Biblia dice que unido a Dios llevamos frutos. La fe sin obras es muerta. Por eso la Biblia liga a esa justicia del Cordero ahí sacrificado, que en el monte, allá en el santuario celestial, el verdadero, nos limpia. Esa misma justicia en forma de obediencia también obra en nosotros. Y no hay manera. Si esta obediencia no está, ¿qué dice? La fe sin obra es muerta. ¿Qué dice? Que si esta obediencia no está, aquello no está. ¿Se entiende claramente? Si no hay obras, tu fe, o sea, tu idea de que estás salvo y que Dios está poniendo su justicia, si tu vida es desordenada, vivís en pecado, jamás lees, no sos amigo de Dios, no orás, no vas a la iglesia y 1000 cosas más vivís en vez de con una, tenés 2, 3 mujeres, o el caso de las mujeres, lo equivalente, entonces no tenés una vida con Dios. Entonces, si no hay obras, pero no es para salvarte, pero si no hay obras como evidencia, quiere decir que aquello que vos crees que se hace, no se hace en tu caso. O sea, ¿eso es malo? En realidad sí es lo que estás haciendo. Pero ¿para qué Dios nos enseña todo eso? ¿Por qué dice en el monte de Jehová será provisto, por ejemplo? Enseñanza. Para que entendamos, y luego que entendemos, podemos hacer algo. Si estamos bien, amén. Y si no estamos bien, Dios no quiere torturarte, Dios quiere que cambies y luego hagas lo que tienes que hacer. Entonces cerramos con el 12:17 de Apocalipsis, que dice exactamente eso, hablando de la simiente, de las ovejas. ¿Se vieron la relación, no? De las ovejas, de toda la historia, de la mujer blanca, de Génesis 3:15, cuando dice que habrá lucha. Se entiende, ¿no? El Mesías que nace al medio. Y finaliza acá al final de la historia con la Odisea, que a todo el mundo, yo soy contrario, no al llamado de la Odisea. Yo soy contrario a que los hermanos se queden en el llamado.
Ustedes están siendo pecadores, parece que nos dan latigazos de acá hasta allá y nos hacen sangrar. Está bien, amén, si es lo que Dios dice. Pero termina así la historia, entonces cuenten toda la historia. Dice que Él está en la puerta esperando una reacción. La Odisea es la mejor iglesia de toda la historia. Es la iglesia, es la última generación, incluye los 144.000, los que esperan a Dios, los que riegan el mundo con su palabra, los más escogidos. Esa es la Odisea, ese es el destino de esta iglesia. Entonces, ¿por qué se quedan diciendo nosotros están todos tibios? Sí, esa es una primera parte, pero no se olviden de la reacción. Proféticamente, Dios nos ha dicho que esta iglesia va a ser la mejor iglesia, la escogida. La obra nuestra, la de la Odisea, va a ser superior a la de Éfeso. Va a ser superior a la iglesia del siglo I, y era poderosa aquella iglesia. Nosotros, los que estamos en esta tierra, la última iglesia, va a tener un mayor protagonismo, va a luchar contra Satanás en la forma de la marca de la bestia. O sea, tiene la mejor gloria. Y nosotros estamos hablando de esta iglesia, y esta iglesia no esa solamente que se quedó en el tiempo de que era tibia, sino esta iglesia que reacciona, y Dios quiera que seamos nosotros, pero va a suceder, no es una idea, un deseo, es una profecía que Dios dice que va a pasar. Y entonces 12:17 de Apocalipsis cierra y dice, conforme a todo lo que vimos en Génesis, dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Esta mujer era qué? ¿Se acuerdan en Isaías 53:7? Dice, todas las ovejas descarriadas. Uno las ve, ninguna sirve. ¿Pero ese es el destino de las ovejas? No, eso era el momento que eran pecadores. Después las ovejas se convierten, piden perdón a Dios y ¿cómo marchan? Firmes y llenan de gloria a Dios y llenan los libros del cielo, aquí con nombres, todos Dios va a venir a buscar. Ahora los libros están abiertos para que nosotros nos sigamos anotando nuestros nombres. Es un evangelio de puertas abiertas. Esta la Odisea dice así, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y ahí vamos a ver la fe que tienen. Los que guardan, ¿qué dice? Los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Te gusta la fe? ¿A vos te gusta decir que tengo fe? Sí, ahí dice el versículo. Pero ¿qué más dice que hacen ellos? Guardan los mandamientos de Dios. La fe sin obras es muerta. Por eso esta iglesia predica la obediencia, pero no como algo malo, sino como el resultado de la comunión con Dios, no para ganarse el cielo, mi querido hermano. Nadie trabaja acá con los 10 mandamientos para ganarse el cielo. Lo hacemos porque amamos a Dios. Y cuando andamos derechitos, nuestros ojos están abiertos, nuestra alma está en paz, vivimos como en la misma atmósfera del cielo y descubrimos algo muy bonito que descubrí hace unos años. Yo pensaba que la vida eterna, eso fue un concepto que me cambió la vida. Yo pensaba que la vida eterna era una cosa que Dios daba en el futuro. Y de hecho situaba eso en la venida del Señor Jesús. Hasta que descubrí con el tiempo que la venida del Señor Jesús, para mí personalmente, es cuando yo muero. Porque yo cierro mi ojo, dejo de existir. No estoy esperando ahí como sentado para ver si de acá a 1000 años el Señor viene. En el momento que yo cierro mis ojos, dejo de existir. O sea, dejo de pensar, percibir, esperar. Ceso. Como dice en Tesalonicenses Pablo, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. En el siguiente momento que Dios me da la vida, en la continuación de mi último pensamiento, yo cierro mi ojo, muero, lo abro. No hay tiempo, porque yo no existo. Yo estoy deshecho. Mi espíritu fue a Dios y Dios me lo devuelve y me levanta con vida eterna. O sea, yo muero, abro mi ojo y estoy mirando al Señor Jesús. Dios permita que sea así para todos nosotros. Qué precioso, pero eso solamente es un cerrar y un abrir de ojos. ¿Eso le parece mucha interrupción a ustedes? ¿Cuánto puede durar un abrir y cerrar de ojos? Una milésima, una décima, porque éramos lentos para despertarnos. Pero nada, eso es la muerte para nosotros, independientemente de cómo Dios nos llame a morir. Pero ese momento, hoy tengo miedo a la muerte. ¿Miedo de qué? Alegría, porque cuando hagas así, y el siguiente abrir, ¿qué hace? Ahí a la décima, al segundo, a la nada. ¿Qué vas a estar mirando? Vas a estar mirando al Señor Jesús con todos los ángeles felices buscándote y quizás alguno conocido, a nuestros hermanos, que Dios quiera que todos los veamos a lo lejito ahí levantarse. Entonces, ¿es alegría o no es alegría? Claro, mi querido hermano. Entonces, la vida eterna puede ser desde ahora mismo.
Porque si consideras que ese abrir y cerrar de ojos no es interrupción, y si Dios te tiene salvo ahora mismo, podés estar disfrutando ahora mismo del cielo, querido hermano. Podés ahora estar leyendo, orando, comunicando al otro con alegría, viviendo la vida feliz. Porque estás diciendo, yo en algún momento voy a cerrar ese ojito y lo voy a abrir, no va a ser mucho. O sea, ¿qué miedo le tengo? Yo puedo desde ahora ir caminando. Eso le pasó a Enoc y Dios quiera que nos pase a todos nosotros hasta el final de los tiempos. Él caminaba, hasta que un día de repente estaba caminando y se le abren las portales del cielo. El cielo se comunicó con la tierra y Enoc desde aquí comenzó a caminar directamente para allá. Fue el primero en ingresar al cielo de toda la historia. Eso nos puede pasar a nosotros en vida, en este cuerpo, en esta vida, con nuestra familia, en nuestro lugar. Nosotros que estamos sentados podemos vivir como en la atmósfera del cielo. Algún día moriremos, es un abrir y cerrar de ojos, nada de miedo, y seguiremos viviendo. Tenemos la vida eterna a nuestro alcance en este momento. Que el Señor les bendiga. Amén.